Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto tenerlos de nuevo por aquí. Soy Ana Sánchez, soy terapeuta y en esta ocasión vamos a hablar de un término que sin duda debes haber oído en literatura de autoayuda, en videos de YouTube que se tratan acerca del término de narcisismo y todos los efectos que puede tener en nosotros, que es el estrés postrauma y su contraparte, que es el crecimiento postrauma. El estrés postraumático es una respuesta emocional y psicológica que tenemos cuando pasan situaciones en la vida que pueden rompernos, que pueden impactarnos, que tienen un efecto psicológico y emocional que nos hace sentir que hay un antes y un después de esa experiencia en nuestras vidas. Los traumas no necesariamente todos están relacionados con situaciones de abuso. Puede haber muchos otros tipos de situaciones complicadas, de cambios, de crisis, de pérdidas, en los que la vida nos pone absolutamente a todos. Pero las situaciones que se relacionan con abuso psicológico tienen muchas veces traumas repetidos, muchas situaciones altamente estresantes que van teniendo un impacto sobre el desarrollo de las personas, sobre su personalidad de muy largo plazo, porque son situaciones altamente estresantes que impactan muchas áreas de nuestras vidas. Este término empezó a usarse cuando se hizo investigación acerca de por qué algunas personas después de la Segunda Guerra Mundial o sobre todo después de la Guerra de Vietnam empezaban a presentar muchas dificultades para poder volver a integrarse en la vida como la llevaban antes de haber vivido esa experiencia. Estas personas constantemente estaban pensando, teniendo recuerdos intrusivos, incontrolables, de experiencias muy difíciles que habían tenido en esas situaciones tan estresantes de sus vidas. Empezaban a tener mucho problema para restablecer las relaciones familiares y con otras personas que antes de eso habían tenido, y esto duraba muchísimo tiempo. Empezaban también a tener miedo de sus propias reacciones emocionales, por lo tanto, empezaban a evitar muchas situaciones que podían traerles ese tipo de recuerdos, y realmente habían ocasiones en las que estos síntomas llegaban a ser discapacitantes. Posteriormente se empezaron a hacer investigaciones acerca de otro tipo de condiciones que también generaban este tipo de respuestas en algunas personas: accidentes, muertes, pérdidas, desastres naturales, cosas que dejaban un impacto profundo en la vida emocional, psicológica y familiar de algunas personas sobre todo, y que estos cambios era importante saber a qué se debían y cómo abordarlos para saber cómo ayudar a estas personas. Después se vio también que estos síntomas también estaban presentes en gente que había vivido estrés muy prolongado en situaciones de negligencia, de abuso, de inestabilidad y de caos en su infancia, en familias con personas explosivas, impredecibles, violentas o abusivas. Y también se empezaron a ver estos síntomas en mujeres sobre todo que estaban en relaciones de pareja donde existía violencia y abuso familiar. Entonces eran muy parecidas las reacciones emocionales que estas personas tenían a un tiempo después de haber experimentado esta situación. Como se quiere ayudar a las personas a poder superar todo esto, se empezó a hacer muchísima investigación. Y esto puede tener un lado muy alentador. Los síntomas de estrés postraumático que se encontraron en general tenían que ver con, uno, estos como flashbacks, pensamientos recurrentes, invasivos e intrusivos, donde se tiene constantemente como pues a veces más y a veces menos consciente eso que viviste y esa experiencia, y esto está consumiendo pues energía mental casi todo el tiempo. A diferencia de otras experiencias, cuando una persona tiene cualquier recuerdo, con el tiempo hay detalles que se olvidan, hay cosas que se van perdiendo. Pero cuando existe un estrés postraumático, el tiempo no ayuda a que las cosas se vayan olvidando y se vayan disipando. Muchas veces un recuerdo se va sumando al otro, y por esta cantidad de rumiación de pensamiento, las personas tienen muchísima dificultad para poder vivir su presente con atención plena en lo que está sucediendo. Es como si quedaran por esta rumiación de pensamientos muy ancladas
en un lugar de su pasado, en alguna relación, en alguna experiencia que los cambió profundamente. Esto se experimenta no solo a nivel de recuerdos, se experimenta con mucha ansiedad, con mucho dolor. Y esta cantidad de ansiedad y dolor hace que a las personas les cueste mucho trabajo recuperar su vida y recuperar sus relaciones interpersonales en el presente. Esto es por lo que se siente como que quedas dañado. El dolor es tanto, la dificultad de procesarlo es tanto que sientes que esto te dejó anclado en esta etapa, en esta experiencia que te causó tanto daño y que no puedes superar. Otra cosa que sucede cuando hay estrés postraumático es que se quiere evitar a las personas que te recuerdan a esa experiencia, encontrarte con esa persona otra vez, todo lo que te pueda recordar aquella etapa y lo vivido durante la situación de trauma, haya sido una relación tóxica o haya sido una serie de relaciones tóxicas. Y esta evitación de las emociones que experimentas, el tratar de no sentirlo, el tratar de sobreponerte, no siempre funciona. Es como si te dijeran, no quiero que por ningún motivo del mundo vayas a pensar en un elefante rosa con puntitos verdes en este momento. Cuando a la cabeza le dices, no quiero que pienses esto, muchas veces lo que más piensa es exactamente esto. Y este tipo de incontrolabilidad, para poder experimentar esto, se percibe como mucha impotencia, porque es algo que no quieres recordar, no quieres que te afecte y sin embargo no consigues voluntariamente hacer que deje de sucederte. Y por otro lado, el dolor emocional que una experiencia de este tipo causa es profundo, es sorpresivo muchas veces, es algo que te deja como roto el corazón. Y esto es algo que hace que estés como caminando con dolor. Quien haya tenido un dolor de muelas, un dolor de cabeza muy fuerte, sabe que este dolor hace muy difícil que te concentres en cualquier otra cosa, en una plática con alguien, en una fiesta, en un nuevo aprendizaje de algún hobby, de alguna clase, de alguna cosa, que tengas objetivos de largo plazo, que tengas paz para planear tu vida o que tengas al alcance las mejores reacciones emocionales para resolver problemas. Una situación traumática muchas veces te deja con muchos problemas que resolver, problemas con personas, legales, económicos, emocionales, psicológicos, mucho que atender y con mucha reactividad emocional por otro lado. Las personas que han vivido experiencias postraumáticas rápidamente experimentan una ansiedad que se les sale de control o enojo también, o pueden experimentar tristeza. Y estos estados emocionales tan intensos y tan incontrolables son otra característica del estrés postraumático. Cuando hay una experiencia que sucede sin que tú la puedas prever, controlar, manejar, cuando alguien a quien tú querías, con quien tenías una relación, te engaña, se aprovecha de ti, es una persona que rompe tu confianza o estás crónicamente estresado tratando de que esa persona no explote, no te agreda, no se enoje, tratando de mantener una relativa calma en tu familia y en tu vida sin conseguirlo jamás. Cuando hay tanta confusión emocional y te empiezas a dar cuenta que tu percepción de la realidad ha sido manipulada para sacarte provecho y que lejos de tener una relación como la que creías, una relación de amor con alguien, lo que tienes es una relación de manipulación o de control. Cuando has vivido miedo porque alguien realmente te amenaza con ponerte consecuencias negativas si pones límites, si te liberas, si haces cosas que son buenas para ti y esta libertad te ha sido negada o coartada de manera continua en una relación con alguien, todo eso se experimenta como una situación que no es segura. En un trauma, parte de lo que vamos a experimentar es ansiedad porque nuestra manera anterior de ver la vida, de vernos a nosotros mismos, de ver la relación que teníamos con alguien, va a cambiar. Estamos tratando de entender lo que pasó. Es por esto
que hasta cierto punto la rumiación de pensamientos tiene una función que puede también ser positiva en una experiencia de trauma. Sobre todo cuando parte de lo que nos ha tenido tristes, confundidos, ansiosos y en general mal en una relación abusiva, que es muy típico que sea una relación en donde hay mucha manipulación de la información, donde hay mucho engaño, ocultamiento, donde te han culpado a ti de cosas que te han hecho a ti, donde no ha habido claridad. Cuando empiezas a entender de qué se trata, necesitas resignificar lo sucedido. Y es por esto que repites en tu cabeza escenas de cosas que te pasaron con esa persona, cosas que te dijo y que ahora sabes que así no eran, cosas que creías que era tu culpa y que ahora te das cuenta que no fue así, cosas de las que sentías mucha vergüenza y poco a poco te vas dando cuenta que la vergüenza pues puede haber sido un resultado de la forma como te etiquetaron o te trataron, pero que la víctima quieras tú. Entonces, cuando empiezas a resignificar todo lo sucedido, es normal que por un tiempo estés constantemente repitiendo esta información en tu cabeza. Cuando se hace de esa manera, la rumiación está teniendo una función, la función de entender lo sucedido desde una nueva perspectiva y de aprender. Porque para poder sentir que esto no nos va a volver a pasar o que por lo menos tenemos más recursos, más sabiduría para enfrentar una situación similar en el futuro que no queremos que se nos repita, pues tenemos que entender qué fue lo que pasó, qué es lo que podemos hacer para que no nos vuelva a suceder. Y por un tiempo necesitamos ver muchos videos de narcisismo, entender conducta tóxica, invalidación, gaslight, manipulación, todas las maneras sutiles y abiertas como una persona manipuló tu percepción de la realidad. Preguntas como el por qué fue que le creí, por qué fue que no vi todo esto. Aunque se presenten de manera rumiante, es importante contestar estas preguntas con información que nos pueda ayudar de verdad a contestar la pregunta con curiosidad. ¿Por qué fue que lo creí? ¿Cómo fue que lo manejaron? ¿Cuáles son las necesidades que yo tenía para creer todo eso que me estaban diciendo? ¿Qué fue lo que me pasó y qué fue lo que pasó en esta relación? Cuando todo eso lo entiendes más, entonces estás acumulando experiencia procesada que puede darte mayor sabiduría para defenderte mejor en posteriores situaciones. Pero sin duda va a haber un momento en el que esto empiezas a hacerlo consciente, no te lo esperabas, es de imprevisto que lo empiezas a sentir. Es una situación dolorosa y angustiante por la que vas a tener que pasar. Otra parte de la experiencia de trauma en relaciones con personas narcisistas es tratar de evitar que te hablen de esa persona, de tener contacto con esa persona, de enterarte de lo que ha sido la vida de esa persona, de su nombre, su cara, su coche, su ciudad. Todo eso puede despertar en ti ansiedad y recuerdos rumiantes. También puede pasar que empieces a sentir mucha dificultad para poder volver a confiar y establecer relaciones no solo románticas, no solo de amistad, sino relaciones de confianza con otras personas. Todo esto es normal cuando acabas de vivir una situación de ruptura de confianza en la que una persona con la que tú creías que había una relación familiar, que había una relación de pareja, en la que había confianza, confiabilidad y una relación pues de pertenencia y de amor, pues no sucede y de pronto se te rompen los cimientos en los que tenías basado no solo tu concepto de la relación y tu concepto de esa persona, sino también tu concepto de ti mismo. ¿De qué tanto eres capaz de darte cuenta cuando alguien te engaña, cuando alguien te miente, cuando te están manipulando o cuando alguien te está traicionando? Y todo esto toma tiempo irlo entendiendo, procesando y acomodando. Pero la ciencia que ha estudiado el trauma y sus efectos también ha encontrado cosas muy interesantes que me parece importante compartirlas contigo en este y en algunos otros videos que vendrán después de este, que creo que tiene información que nos puede dar muchas respuestas,
muchas herramientas y sobre todo esperanza, pero esperanza de la buena, no esperanza de la tóxica. Particularmente, antes de empezar a explicarte todas las cosas que se han encontrado cuando se trabaja con personas que han superado traumas importantes para tratar de entender cuáles son las características de su manera de afrontar la situación o las características de personalidad de alguien que pueden ayudarle a generar más que síntomas de estrés postraumático complejo, crecimiento postraumático de larga duración, me parece importante que esto lo tomes no como una crítica a tus síntomas de estrés postraumático, no como una invalidación, sino como datos que pueden ayudarte a saber si hay algo que puedes hacer mejor, algo que está en tus manos para ayudarte a ti. Algo que se ha descubierto es que no todas las personas reaccionan a la misma situación de la misma manera. Y hay muchas cosas en la vida que son súper complicadas, traumáticas, más allá de la capacidad de adaptación de la mayoría de los seres humanos. Y estas casi a todo el mundo le impactan, sobre todo de manera inicial, de manera muy parecida. Hay flashbacks, pesadillas, ansiedad, pérdida de seguridad, aislamiento. Pero, ¿qué hace que algunas personas pasen por una etapa donde tienen síntomas muy agudos de estrés postraumático y después eso disminuya? ¿Y qué hace que haya personas que se quedan sin poder superar todo esto? Ese era un interés muy grande de la ciencia, porque entendiendo esto podemos entender tanto cómo ayudarnos a nosotros mismos como cómo podemos ayudar a personas que están atravesando por situaciones muy complicadas a poder continuar con sus vidas, sanar y salir adelante. Se ha encontrado que hay muchas otras variantes, aparte del suceso traumático, que puedan hacer que una persona experimente síntomas leves y de corta duración, moderados en duración e intensidad y realmente discapacitantes por mucho tiempo. Estos elementos tienen que ver mucho con la manera como la persona resignifica lo que le ha sucedido, con el sentido que le puede dar a lo que le pasó, con la interpretación que hace del trauma, de la experiencia, de los cambios en la vida. Y esto también tiene mucho que ver con el apoyo que tiene de su entorno, de su medio, con los conocimientos que hay a su alcance para poder ir resolviendo los problemas que se presentan después de una situación de trauma, para poder ir cambiando su vida de maneras constructivas. Entonces, tanto el apoyo de otras personas, tanto los recursos personales, como ciertas cuestiones que tienen que ver con estado de ánimo y con conductas, con temperamento, con tendencias biológicas a ser más resiliente o no, que pueden ayudarnos mucho a entender qué podemos hacer por nosotros para apoyarnos cuando estamos viviendo algo que sabemos que nos va a cambiar, porque una crisis de este tipo, un trauma, un golpe, una traición, pues sabemos que no vamos, cuando nos sucede, nos damos cuenta que no vamos a poder seguir la vida como si nada sucediera, que no vamos a poder seguir viviendo igual, no vamos a poder confiar en esa persona de la misma manera, que tenemos que aprender algo de esto o nos destruye. Que tenemos que sacar algo de aquí para que tenga sentido, que tenemos que sacar algo de aprendizaje, que tenemos que sacar algo de valor, que tenemos que darle sentido. Es más, que tenemos que entender nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad, mejor, que podemos crecer a partir de esta experiencia, pero que nos va a doler. Nos va a doler y nos va a cambiar. Y no tenemos respuestas cuando esto acaba de suceder, ni de qué vamos a hacer, ni de cómo le vamos a hacer, ni de qué fue lo que pasó. Y vamos a tener que pasar por etapas de estrés, de confusión, de dolor agudo, de ansiedad, en lo que vamos cambiando. Cuando una situación de esta acaba de suceder, estamos en una época muy vulnerable, pero que también tiene el potencial de que podamos desarrollar muchas habilidades personales, emocionales, familiares, psicológicas, económicas, como nunca antes lo habíamos hecho.
Parte de esto depende mucho de cuidados personales, de cuidados emocionales y de cuidados psicológicos que tenemos que tener con nosotros mismos en etapas en las que estamos viviendo una situación estresante, traumática y dolorosa. Y saber qué hacer puede ayudarnos enormemente a pasar este proceso de la mejor manera posible. Casi todos sabemos qué tenemos que hacer con traumas de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, una fractura en un hueso, un golpe. Sabemos que tenemos que acudir al médico, sabemos que tenemos que cuidarnos. Si tenemos una herida superficial, sabemos que tenemos que lavarla, desinfectar y si es necesario acudir a un médico que nos ayude y que a lo mejor tenemos que reposar un tiempo y darnos tiempo para reparar. Pero por lo menos tenemos más idea de qué es lo que podemos hacer para que no se nos infecte, para que no pegue chueco ese hueso, para que no quedemos lastimados. Hay profesionales que cuando la herida es muy grande pueden saber mejor que nosotros qué hacer y no sentimos vergüenza por necesitar ayuda de un ortopedista o de algún médico que pueda ayudarnos con cosas que no sabemos o no entendemos. Pero en el aspecto emocional y psicológico hay un estigma grande, como que si hay algo que tú no sabes cómo hacer o si necesitas ayuda, es porque estás mal, traumado, como si eso fuera algo que no le va a pasar a todo el mundo, o no tienes carácter o tienes algo intrínsecamente muy defectuoso, muy vergonzoso y muy mal. Así que a veces postergamos el asunto de pedir ayuda o a un médico, a un especialista, a un psicólogo que pueda ayudarnos a lo que sea que estemos atravesando en ese momento. Vas a encontrar que después de un trauma, lo más importante es que te detengas a considerar no solamente el dolor que estás experimentando, sino cuáles son los asuntos que hay que resolver. Es diferente cuando percibimos que el trauma nos lleva a una situación en la que no hay nada que hacer más que procesar el dolor. Por ejemplo, se fue, no va a volver. Ahí es cosa de aceptar, es cosa de irnos dando el tiempo de soltar. Pero a veces eso, el abandono de alguien o la ruptura de una relación o la ruptura de un lazo familiar, deja problemas de depresión y hay que saber qué hacer con eso. Deja un duelo que se está complicando, hay que saber cuándo se está complicando y qué podemos hacer con eso. A veces trae consigo problemas económicos que nos dan mucho miedo, que nos asusta porque no sabemos cómo vamos a hacerle para afrontar la vida sin el apoyo económico que esa persona daba, sobre todo cuando, por ejemplo, eres madre o padre y dependían tus hijos de los ingresos de dos personas o de la persona que se fue y no tienes ni idea de qué vas a hacer para salir adelante con todo eso. No tienes por qué tenerla, pero hay un proceso. Se puede aprender a muchas cosas, se puede aprender con tiempo, pero tenemos que saber qué tenemos que aprender, qué nos hace falta, quién nos puede ayudar a tener esos recursos y qué hacer para afrontar todos los problemas que acompañan una situación de duelo, de pérdida y de cambio como esta. Si la situación es emocional, ¿qué podemos hacer? Si la situación es económica, ¿qué podemos hacer? Si la situación es nada más regular las emociones, ¿qué podemos hacer? Entonces te invito a que en esta primera parte de el acompañamiento que quiero hacer contigo de cómo ayudarte a procesar esto de la mejor manera posible, esta situación de trauma, hagas un enlistado de todos los problemas que consideras que te quedaron como secuela de la situación de trauma por una relación con una persona narcisista. Y es en el aspecto familiar, ¿qué pasó? En tu estado de ánimo, ¿cuáles son los problemas que ves? En tu salud física, ¿cuáles son los problemas que ves? En tu autoestima o en tus emociones, por ejemplo, te sientes más nerviosa, te sientes más ansioso, te sientes más triste, te sientes avergonzado. Y en el área social, ¿cuántas de tus relaciones con amigos y con otras personas se están viendo afectadas por esto? Y por último, es a nivel de trabajo, o desarrollo económico, ¿cuáles son los temas que quieres superar? Cada una de estas áreas de tu vida es un rol distinto del que tenemos en nuestras vidas. Tenemos un rol como trabajadores, otro rol como personas, tenemos un aspecto emocional, un lugar en la familia, un lugar en la sociedad y muchos de estos se ven afectados de distintas maneras. Cuando la afectación solamente se ve en el área emocional es más fácil, pero los daños económicos, familiares son reales y esos no solo se resuelven con un asunto emocional. No es que podamos abarcarlo todo en un video de YouTube, pero vamos a intentar hacer un proceso parecido al que haríamos en un proceso de terapia con un paciente en particular para que puedas ayudarte durante los próximos videos a superar
el trauma que pueden dejar en tu vida las relaciones con personas narcisistas. Esto me parece importantísimo, porque entender solamente qué es el narcisismo y cuáles son las conductas tóxicas, pues es la primera parte de la salida del problema. Pero a veces hay mucho más que podemos hacer por conocernos a nosotros y por entender cuáles son los pasos y cambios que tenemos que dar para que esto no se quede siendo una situación que nos genere estrés postraumático demasiado tiempo, sino que con el tiempo y después de todo lo que llegues a construir, que eso toma mucho tiempo y mucho trabajo, también llegues a darte cuenta que después tu vida es muy diferente, incluso mejor de lo que antes habría pasado. Esto toma tiempo, y que por lo que has llegado a construir, por lo que lograste hacer de esa experiencia tan negativa, de verdad que con el tiempo sí llega a pasar, que volteas hacia atrás y dices, más que síntomas de estrés postraumático, aunque a veces van a quedar algunos, esta experiencia valió la pena por lo que logré hacer con ella, por lo que me transformé con ella, por lo que aprendí con ella. Y eso le da sentido. Eso hace que valga la pena, porque sí hay pena, ¿no? De que hay pena, pero una pena con sentido, una pena con una razón, una pena con un buen resultado. Es una experiencia más en la vida, que no todas nos van a gustar, no todas las experiencias difíciles, no todas las experiencias que más valen la pena son agradables o alegres, pero aprendemos más y tenemos más resultados de las experiencias difíciles bien procesadas que de una experiencia neutra o incluso alegre y positiva, pues que no requiere mayor esfuerzo. Podemos construir mucho, y es aquí donde radica la fe y sobre todo donde radica nuestro poder personal. Y a mí me gusta mucho enfocarnos en eso, porque es eso lo que nos va a hacer poder resolver todos los problemas que tenemos que resolver después de una situación de este tipo, para hacernos responsables de cuidarnos y de lograr estar mejor. Esto no depende de la otra persona, depende mucho más de nosotros, y esto es algo que la ciencia demuestra. Si te gustó el video, por favor regálame un like, déjame tus preguntas abajo, y si te interesa que sigamos viendo en este tema y otras y muchas de las maneras que la ciencia ha demostrado acerca de cómo podemos ayudarnos a que el crecimiento postraumático sea mayor que el estrés postraumático que vamos a presentar en una situación adversa, pues me gustaría mucho saber si esto te interesa y empezar a acompañarte en este proceso. Me despido con esto. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.